Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra sesión 2 del módulo 9. Este es el primer video de esta sesión y vamos a empezar esta sesión el tema es experimentos de nivel 2. Permítanme compartir la pantalla. Muy bien, déjenme acomodo para empezar. Y bueno, vamos a empezar este primer video de la sesión 2, experimentos de nivel 2. Y bueno, estos ejercicios centrados en la acción vamos a ver cuando los aplicamos. Este nivel es apropiado cuando el paciente o acompañado ha alcanzado un nivel suficiente de conciencia y está listo para trabajar activamente en la resolución de conflictos emocionales o conductuales. También es útil cuando el paciente o acompañado necesita hacer un cambio significativo en su forma de interactuar con el mundo. Recordemos que los ejercicios de nivel 1 que vimos en la sesión presencial en línea, tenían que ver más que nada con la conciencia y estos tienen que ver con la acción, ¿ok? Bueno, estos ejercicios están diseñados para que los pacientes o acompañados actúen y experimenten directamente en situaciones que requieren un cambio de comportamiento, emoción o pensamiento. Este nivel se aplica cuando el paciente ha comenzado a tomar conciencia de sus patrones y está listo para probar nuevas formas de ser. ¿Sí? Bueno. Estos experimentos centrados en la acción están enfocados en acciones prácticas que permiten al paciente o acompañado experimentar y cambiar su comportamiento. Estos experimentos son más dinámicos y pueden involucrar el uso de juegos, de roles o situaciones imaginarias para fomentar el cambio. Como les comentábamos ya en las últimas sesiones, estos experimentos de nivel 1 y 2, así como los reflejos y las últimas herramientas que hemos estado viendo en estos módulos finales, tienen que ver ya más con la práctica, con lo que se trabaja ya con el acompañado. Estas acciones son del nivel 2, como dices, son prácticas, son de movimiento, son de la persona a la que estamos acompañando, va a tener que hacer algún ejercicio dinámica, ya sea escritura, ya sea que se pare o que le pidamos que hagamos alguna juego de roles o situaciones imaginarias, alguna dinámica que nosotros consideremos conveniente para el momento terapéutico. Recuerden que es importante la parte donde debemos de conocer a la persona, o sea, no de conocer, sino al menos cuando ya el momento que estemos trabajando con la persona, poder identificar con esta persona qué es lo que surge en el momento y de ahí, este, ver la conveniencia de usar este tipo de experimento. ¿Ok? Bueno. Ya lo habíamos visto en el módulo 7. Hay un video, si quieren ustedes regresarse a ver estos videos de los ejemplos de ejercicios y dinámicas, algunos. Recordemos que son los más mencionados, los videos que subimos en el módulo 7 hay muchos más y muchos pueden ser creados dependiendo de la situación y del momento terapéutico. No necesariamente son los que ya están reconocidos. Nosotros podemos generar algunos. Ya en unas sesiones anteriores, Gaby nos había comentado las dinámicas que ella ha estado haciendo y a mí se me queda grabada y me viene a conveniencia venir a mencionar la de que utilizó con una paciente la idea de esta de imaginarse una madeja toda hecha a nudos y que ella pudiera empezar a jalar y agarrar la hebra
y empezar a deshacer esos nudos y a enrollarla quizá a ella, la persona con la que hizo este ejercicio y esta dinámica, pareciera que sí logró hacer esta parte y llegó a un darse cuenta. Recordar también que el darse cuenta va a estar presente en los dos, experimentos siempre. Nada más que de forma diferente. El que tiene el nivel 2 es, aparte del darse cuenta y de la conciencia, es la acción. El otro, el nivel uno, ya quedó explicado en la sesión pasada y ese es solamente del darse cuenta de cuando están hablando, de cuando hacemos los reflejos, de cuando, y entonces al momento en que están hablando, si se dan cuenta de algo. ¿Ok? Entonces tenemos este ejercicio de la silla vacía. Como comento nuevamente, ya tenemos el video para que lo vean en acción. ¿Ok? Y dentro de la teoría dice que este ejercicio busca permitir que el paciente o acompañado se exprese libremente con una figura ausente, por ejemplo, una persona significativa o una parte de sí mismo. La parte de sí mismo se llama trabajo de partes. Esa herramienta no la vimos en este diplomado, pero también existe. ¿Ok? La silla vacía facilita la confrontación con emociones no resueltas y con conflictos internos. Muy bien. Dentro de la actividad para realizar una silla vacía es que el paciente o acompañado se sienta frente a una silla vacía y habla con ella como si representara a otra persona, por ejemplo, un familiar, una pareja o incluso una parte de sí mismo. Luego el terapeuta le pide que cambie de silla para responder desde el otro punto de vista. Bueno, esta silla vacía es muy conocida y se usa no solamente en el enfoque de la teoría gestáltica. Hay otros enfoques que también lo usan y también se usa en otras actividades, quizás que no tengan que ver con la parte terapéutica, pero sí como para hacer alguna dinámica y cosas así, gente que se dedica a hacer dinámicas. Esta actividad de la silla vacía tiene todo un protocolo, o sea, hay formas para trabajar con la silla vacía, no nada más es sentar a la persona frente a una silla y pedirle que hable, sino que dependiendo de lo que nos contó antes de utilizar la silla vacía, porque para eso, cuando nos está narrando, vamos, cuando está en esta parte del estar compartiéndonos los sucesos, nosotros vamos a ver la conveniencia de utilizar la silla vacía, sobre todo cuando tenemos vamos, que la persona nos dice que no pudo decirle a alguien que se quedó con algo atorado, y vemos esta conveniencia de que la persona saque eso que no pudo concretar con la otra persona, ya sea padre, esposo, jefe, amigo, hermano, cualquiera que sea la persona con la que no pudo hacer un cierre, ya sea porque la persona, no se puede hablar con ella porque representa un riesgo real decir lo que sientes o decir cómo estás y qué te está ocasionando. La otra es que la persona no está presente, que se cambió de domicilio, de ciudad, de país, etcétera. La otra es que falleció. ¿Ok? Entonces, para eso se usa la silla vacía, para que pueda decir aquello que siente que le quedó pendiente y que debe decirse que se le atora, que dice que se le atora y que siente un nudo en la garganta y que ya sea por miedo, por respeto, por lealtad, no le ha podido decir nada de lo que piensa y siente y que a lo mejor la propia persona no se siente preparada para hablar de cómo se siente. No es que haya una, vamos, una amenaza real, sino que la persona nunca lo ha dicho, no ha trabajado en esa parte de la expresión y por lo tanto no sabe cómo hacerlo. Entonces, para eso se usa la silla vacía. Además, esta tiene, digamos, un protocolo para trabajar con ella. Los acompañantes nos vamos a parar, normalmente se recomienda que sea del lado izquierdo porque es la zona del cerebro de donde vamos a hacer conexión con la persona. Nosotros también podemos intervenir en este diálogo que la persona va a hacer en la silla vacía,
pero no con cosas, vamos, que saquemos de la nada o que traigamos sin que hayan estado antes en el trabajo terapéutico. Tiene que ver con lo que la persona ya comentó, con la persona, con lo que la persona expresó, ¿ok? Pero también hay formas de decirle, bueno, expresa lo que no has podido expresar, aquello que te hace sentir así, este es todo lo que tienes que decir, puedes comentar lo que te duele, cómo te sientes, todo este tipo de situaciones que ustedes pueden ir expresando y que vayan de acuerdo al momento terapéutico y a la situación que se está presentando en la silla vacía. ¿Ok? Y para poder hacer un ejercicio de la silla vacía es primero pedirle permiso a la persona y decirle la conveniencia de la actividad en este momento porque hay algo que está pendiente de decir. Segundo, si la persona acepta, bueno, antes de que la persona acepte, hacerle saber que no la vamos a presionar, que va a ir a sus tiempos, en sus momentos, o sea, que que la persona esté eh, tranquila en la parte donde ella va a poder ir diciendo, pero a su tiempo, a su forma y a su modo, que nosotros en ningún momento vamos a poner palabras en su boca que no diría, ni vamos a presionar el momento que está sucediendo para que saque lo que sabemos que trae dentro. Ese es trabajo de ella. Bueno, y entonces cuando la persona acepta, se sienta y se le pone una silla vacía enfrente, un sillón, lo que ustedes quieran, pero que sea una parte donde un banco, una silla, un sillón, lo que sea, que esté enfrente de ella, porque se supone que va a estar sentada aquella persona a la que le va a decir en esa silla vacía. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se les dan instrucciones a la persona de cierra los ojos, la tranquilizamos, le decimos que respire y entonces en ese cerrar de ojos le vamos a pedir que se imagine que está entrando esa persona a la que le va a decir algo, que se la imagine desde el peinado, la ropa, los zapatos, hasta, si se puede, hasta el perfume, cómo se siente y que se sienta enfrente de ella. Cuando la persona se le pide que asienta de alguna manera con la cabeza, levantando la mano, un dedo, de que si ya está la persona sentada frente a ella, ella va a abrir los ojos y va a hablar con esa persona como si de verdad estuviera presente y directamente, ¿ok? Como decir su nombre o decirles que tú y tú no me dejaste, o es que tú, pero como si estuviera habiendo un diálogo real con otra persona, ¿ok? En el tiempo y en el momento presente. No en pasado, no en futuro, sino en el momento presente. Una vez que ya le preguntamos si ya está la persona enfrente de ella, le pedimos que abra los ojos lentamente y que entonces empiece a decir aquello que no ha dicho, ¿sí? La vamos a tener que guiar de manera, con mucha paciencia, de manera tranquila, y vamos a decir qué es aquello que te duele y que sabes que debiste de haberle dicho y no le has dicho. ¿Qué es lo que te falta por decirle? Ya en el video que pusimos en el otro módulo, en el módulo 7, ahí viene ese ejercicio y lo hace muy bien. Entonces, es nada más revisar ese video, irnos si queremos ver cómo es en la práctica, hacerlo ahí. Una vez que la persona habla con se supone la que tiene enfrente, puede hasta nombrar, decir su nombre y todo. Cuando termina de decir, ya no es todo lo que le quieres decir, ok, la llevamos a que cierre los ojos, que respire profundamente, que confíe en nosotros y nosotros con los ojos cerrados, la dirigimos a esa silla y la sentamos en la silla que se supone está vacía o estaba con esta persona de manera imaginaria sentada. Cuando se sienta en la silla de enfrente que hacemos este movimiento, automáticamente hacemos ese cambio en la conciencia de la persona y le pedimos que ahora se convierta en esa persona. Ahora ella es esa persona y la silla que queda vacía es como si ahí se hubiera quedado ella sentada. Automáticamente ella toma el papel o toma la postura de la persona con la que habló.
Cuando es así, que ella ya le decimos, estás bien, o sea, con los ojos cerrados, fulanita se quedó enfrente de ti, y entonces la hacemos que se concientice de que ella está siendo la persona con la que estaba hablando, y cuando esté lista, le decimos, estás lista, vamos a repetir lo mismo de que hable con la persona enfrente en momento presente y entonces le pedimos que abra los ojos lentamente y vamos a continuar con esta parte de decirle, ¿escuchaste lo que te dijo? ¿Qué piensas y qué opinas? ¿Qué le quieres decir a el nombre de la persona, de lo que te dijo? Y entonces vamos a propiciar que haya esta parte como de regresarle de lo que le dijo, cómo se siente con lo que le dijo. Y entonces ella va a empezar a hacer ese diálogo con la silla vacía, pero como si fuera, o sea, desde la persona con la que nos cerró hacia ella misma. Y entonces muchas veces van a decir es que no puedo, es que no me sale, pero los vamos a tranquilizar, vamos a respetar sus tiempos y vamos a decir, ¿qué sería lo primero que le dirías de lo que te dijo? ¿Cómo te sentiste con lo que te dijo? Empezar suavemente para que pueda haber este diálogo. Y ya le empieza a decir, y yo me sentí así, me sentí triste por lo que me dijiste, yo nunca pensé que te sentías de esa manera o me enoja lo que dijiste, lo que sea que salga de la otra parte, de la parte que ella está tomando ese papel, esa postura. Y entonces cuando termina volvemos a hacer lo mismo, ya no tienes nada más que decirle, ¿no? Y entonces le pedimos que vuelva a cerrar los ojos y la regresamos a la silla que se supone que es donde ella debe de estar y la volvemos a llevar a esta parte de sigue estando la persona con la que no has cerrado enfrente tuyo y tú ya tomas nuevamente tu papel, tu rol de quién eres y entonces cuando ya esté lista le pedimos que vuelva a abrir los ojos y le decimos cómo te sientes con lo que te dijo, de qué te das cuenta, qué le quieres decir. Podemos intervenir en eso, sí, y decirle de esa manera. No podemos poner palabras que no dijo o que nosotros suponemos que debería de decir y no dijo. No podemos poner esas palabras. Tiene que ser con el diálogo que se está dando que pueda meterse un poquito más a eso, pero con lo que él está, con lo que está manejando ella en su propio diálogo con esa persona que está cerrando o con lo que nos comentó antes de hacer el ejercicio de la silla vacía. Y este movimiento se puede hacer varias veces. O sea, no nada más es un ir y venir, sino dependiendo de qué tan conveniente veamos que siga este diálogo podemos decirle de esto ya en la segunda parte donde está sentada, que exprese cómo se siente con lo que le contestó, si está conforme con eso, o de lo que le dijo que ella no quiere, que no le va a permitir si es que la ha lastimado, ¿sí? O qué le hace sentir la forma en la que le contestó. Y ya cuando consideremos que está terminada el ejercicio, porque eso te lo va a decir ya el diálogo que ya no es mucho, que ya no hay forma de que la persona exprese más, nosotros vamos a dar por terminado el diálogo, pero siempre del lado donde ella debe de estar, donde es su espacio, donde es su lugar. Para poder terminar este ejercicio tenemos que pedirle que cierre los ojos y que visualice que la persona se levanta y sale de ese espacio, que sale por la puerta, que ya se fue, que ya se retiró, que respire y luego ya que regrese con nosotros al mismo espacio, que abra los ojos lentamente y después de este ejercicio podemos preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo de lo que te das cuenta? Y la misma persona va a empezar a sacar todo esto de que se dio cuenta con ese diálogo que ella sola armó, porque a final de cuentas pareciera mágico, pero lo que ella misma se contestó desde la posición de la otra persona con la que nos cerró, es como si de verdad se lo estuviera diciendo la otra persona. Y de esta manera ella puede hacer un cierre y puede terminar de expresar aquello que no dijo. ¿Ok? El ejemplo, dice un paciente acompañado que tiene conflictos con un amigo puede sentarse frente a la silla vacía y decir
todo lo que nunca le dijo esa persona. Luego el terapeuta le pedirá que cambie de silla y responda como si fuera el amigo, permitiéndole ver la situación desde otra perspectiva, porque esa es la idea, que vea la situación desde otra perspectiva. En el ejercicio que está en el módulo 7, era un joven que había terminado con su novia, pero que no podía avanzar en ese aspecto y que la tenía todo el tiempo, que evitaba hablar de eso, que se escurría para no tocar el tema y que de hecho incluso pareciera que lo hacía de manera como si, vamos, le causara así como, ay, sí, no, es que como si no fuera nada, pero al mismo tiempo se notaba que le dolía. Entonces, regrésense a ver ese video para que con esta teoría que estamos revisando, ustedes contrasten el video con lo que aquí se está diciendo. Obviamente, cada terapeuta maneja este ejercicio, tiene, no de la misma forma, tiene un protocolo, sí, no todos lo cumplen tal cual debería, pero el protocolo que les acabo de mencionar es la manera en la que se maneja y va a depender también de las habilidades, de las actitudes, del enfoque del terapeuta y de la situación terapéutica que se está presentando, así como de la persona a la que estamos acompañando. ¿Ok? ¿Qué es lo que se consigue con este ejercicio de la silla vacía? Pues básicamente este ejercicio promueve una mayor liberación emocional. Aquello que había estado atorado, que no se dijo, sale. Muchas veces cuando están hablando y están hablando con la otra persona, ustedes van a poder ver que en esta liberación emocional muchos se quebran, llegan al llanto o no pueden mencionar palabras y hay que darles ese espacio para que puedan hacerlo y encuentren la forma de sacar lo que quieren decir. Muchos se enojan de verdad el diálogo es muy fuerte, muy emotivo. Y aparte de la liberación emocional, hay una comprensión más profunda de los conflictos internos con otras personas, porque permite la resolución de tensiones no resueltas y fomenta el proceso de aceptación. Recuerdo un caso que tuve donde hice una silla vacía de un rompimiento precisamente de una relación donde él se adjudicaba la culpa siempre de la ruptura y de que no entendía el por qué la otra persona, aparte de que se adjudicaba toda la culpa, de que no entendía por qué la otra persona no quería regresar o no quería entenderlo a él. Cuando empieza a hablar en esta silla vacía de todo, él empieza a aceptar su responsabilidad y le dice, yo sabía, yo te hice daño, y empezó a hablar de eso, empezó a hablar de esta parte donde yo reconozco que no te di tu lugar y ahora entiendo por qué no quieres regresar y quiero pedirte disculpas. Incluso ahí piden perdón, piden disculpas y toman responsabilidad muchas veces en el diálogo. A veces no es en el diálogo, a veces es cuando regresan del ejercicio y cuando les preguntas de qué te das cuenta. Pero hay una resolución de tensiones y sí se fomenta el proceso de la aceptación de ese conflicto que tenía de no haber cerrado ese círculo con esa persona, de no haber resuelto lo que tenía que resolver en la relación con esa persona, ¿sí? Y bueno, hay otro que es el juego de roles, también lo vimos. Lo vimos en el módulo 7, cuando a un niño se le pide que tome el rol de su mamá, está ahí y está muy claro el video, ¿sí? Donde se le solicita al niño que haga esta parte y el niño siempre cuando hablaban con él como que no entendía por qué la mamá tenía esa postura con él. Y él siempre, el niño expresa que pues él en su postura de niño, pues él estaba haciendo las cosas bien, que no veía por qué exageraba tanto la mamá, pero y cuando ya toma el rol de la mamá y empieza a actuar como la mamá, entonces él incluso saca las mismas palabras que la mamá y puede darse cuenta, nadie le dio un guión, y entonces puede darse cuenta realmente lo que estaba pasando entre él y su mamá, ¿sí?
Dentro de la teoría de este experimento de nivel 2 del juego de roles, en la terapia gestáltica, el cambio de perspectiva es la clave para la resolución de conflictos. Es cuando te pones del otro lado. Este ejercicio permite que el paciente o acompañado experimente una situación desde diferentes ángulos, que no se centre nada más en lo que cree, en lo que supone, sino que pueda intentar verlo desde el otro lado, desde el otro ángulo, desde la otra persona. La actividad es que el paciente o acompañado actúa un conflicto desde el punto de vista de otra persona involucrada en la situación con el fin de experimentar su perspectiva emocional y cognitiva. Ya comentaba en la sesión pasada que una compañera nos hizo un ejercicio que a mí me pareció muy bonita. Mi compañera Marcela Calderón nos hizo un ejercicio donde trajo de hecho un montón de ropa para que nos disfrazáramos y nos dice, piensa en una persona significativa y pues cada quien eligió una persona significativa en nuestras vidas y entonces nos pidió que nos vistiéramos como normalmente se vestiría la persona, que te pusieras una gorra, o sea, obviamente no vas a tener la ropa tal cual, pero pues, te puedes poner una ropa o un mandil o un suéter, algo que la represente. Entonces, cuando hicimos esto, ella nos dio las instrucciones y nos dijo que en este juego de roles, esta persona que estábamos personificando, valga perdón, la redundancia, iba a hablar, iba a referirse a nosotros, iba a decirnos o a describirnos a nosotros, hablar, ya nos dio varios puntos porque dependía también del contexto que estábamos manejando. Pudiera ser nada más en la parte de, por ejemplo, de como en un describe a la persona, o puede ser en un qué piensas de la persona, o cuáles son sus fortalezas, o cuáles son sus debilidades que tú ves. Pero acá era como una descripción de la persona. Entonces, cuando fue así, la verdad, cuando yo hice mi ejercicio, hasta se me hizo un nudo en la garganta, porque yo agarré el rol de mi mamá. Y entonces cuando yo estaba en este juego de rol y actuando como mi mamá, porque la verdad es como una actuación, cuando me tocó hablar de mí misma como mi mamá, me dio mucho sentimiento y me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta del valor que yo tenía para mi mamá y cómo me veía ella, aunque ella no me lo hubiera dicho de la manera así, pero sé que así es porque tengo una relación especial con mi mamá, entonces sí me sonaba muy congruente lo que estaba surgiendo y me emocionó bastante, de verdad me dio mucho sentimiento para bien, me puso vulnerable, pero fue una experiencia muy agradable que repetiría con gusto. En esta actividad, el paciente acompañado actúa un conflicto desde el punto de vista de otra persona involucrada en la situación con el fin de experimentar su perspectiva emocional y cognitiva. Este fue el ejercicio que hicimos, fue como una descripción, pero se puede utilizar, como les comento, desde el punto de vista de una situación conflictiva, básicamente. Y esa actuación, aquí esa actuación, es agarrar el rol de la persona y actuar. La diferencia con la silla vacía, ¿ok? Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, si un paciente o acompañado tiene problemas con su jefe, el terapeuta puede pedirle que asuma el papel de su jefe y exprese sus pensamientos y sentimientos. Luego se invierten los papeles y el paciente asume su propio papel para comparar las perspectivas. Es ver las diferentes perspectivas, pero con un juego de actuación, en un cambio de roles. Se van a exagerar muchas cosas, sobre todo el papel de la otra persona y entonces vamos, en el momento que estemos jugando el papel de la otra persona, es cuando a la persona que lo esté haciendo le van a caer muchos veintes, ¿sí? Donde va a empezar a darse cuenta. Y ese también es, ahí hay un video, el del niño precisamente, cuando después termina el video le preguntan al niño, no recuerdo si le preguntan, pero se puede ver claramente que el niño fue entendiendo qué era lo que estaba sucediendo. Pueden ustedes revisar los videos del módulo 7 o buscarlos en internet. Desde ahorita les comento que no es fácil encontrarlos. ¿Por qué?
porque cuando se hacen jugando o cuando se hacen como para dar un ejemplo, no tienden a ser muy auténticos y sí hay situaciones que se manejan ahí solamente a manera de ejemplo. Pero cuando estos videos son en una, que la persona a la que, con la que se está trabajando emocionalmente permite, pues no son muchas que lo permita porque está vulnerable y nosotros como acompañantes debemos de respetar la parte de la confidencia del paciente y salvo que la persona no lo autorice, pero vamos aún así a tener que proteger su espacio, su vulnerabilidad, la confidencialidad, ¿ok? Entonces es por eso que es difícil encontrar estos videos. Muchos los podemos quizás, bueno, no muchos, porque no son muchos. Algunos los vamos a encontrar nada más a manera de ejemplo de personas que están estudiando y hacen como esta interpretación, ¿ok? Este, lo que se consigue con este ejercicio del juego de roles, este ejercicio fomenta la empatía y permite al paciente cambiar su perspectiva, lo que puede generar un mejor entendimiento de la situación y la resolución de los conflictos. Es como llevarlo, como dice la frase popular, a que se ponga los zapatos ajenos. Es que ponte en sus zapatos. Y entonces, desde ponerte en sus zapatos, uno puede entender muchas cosas. Ojo, no se trata de justificar las acciones, se trata de entender lo que está sucediendo. Y eso es algo que tenemos que aclararle o tenemos que llevar a que la persona tenga conciencia de esto en el juego de roles. Nunca se va a tratar de justificar las acciones, sobre todo cuando cuando la persona se ha sentido agredida, sino que tenga empatía y que al cambiar de la perspectiva entienda desde el otro lado cómo están sucediendo las cosas y que la parte donde se asume o esta parte que hace mucho daño, que es como que yo creo sin confirmar la parte de asumir sin cuestionar, sin aclarar, es en esta parte de inventiva personal de lo que está sucediendo porque conecto puntos, pero nunca confirmo. Entonces hay mucho de imaginación y de creación ahí, pero cuando le quitamos esa imaginación y creación, queda lo que es. ¿Sí? Y entonces desde la empatía, desde podernos poner los zapatos o de que se pongan los zapatos las personas, puede entender la situación y puede también tomar decisiones de decir, ok, entiendo que esté así, pero yo no tengo por qué aguantarlo. Y eso también es un darse cuenta y es llegar a un punto, ¿sí? Puede entender la situación, puede entender la conducta del otro, puede verlo desde el lado del otro, pero también desde su lado decir, lo entiendo, pero yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de esa persona, yo no tengo por qué estar aguantando y entonces a partir de ahí puede poner límites. El entendimiento libera mucho de la carga emocional de lo que creo que yo estoy haciendo para que esto suceda y desde no es justo porque yo también asumo, porque la persona también va a asumir su responsabilidad, ¿ok? Porque hay cosas que siempre le estamos aventando al otro, en el caso de los acompañados siempre le están aventando al otro y no asume su propia responsabilidad. Este ejercicio también los lleva a asumir su propia responsabilidad. Y bueno, otro de los ejercicios, la exageración del comportamiento, que también viene en un video, y este queda muy claro porque sí se da también en un ambiente terapéutico, y es por eso que en el video no se ve muy bien el rostro de la persona la cual permitió que fuera grabada. Y ahí queda súper claro, porque ella hace unos movimientos de mano y cuando le hace así levanta la voz. Entonces, ahí regrésense a ese módulo, revísenlo y ya ven el ejercicio en acción. Otra de las cosas que les quiero comentar es que estos ejercicios son los más conocidos, pero no quiere decir necesariamente que sean todos. Ustedes pueden crear y co-crear nuevas dinámicas y nuevos ejercicios. Estos son los que más se usan y que podemos echar mano de ellos, sí, y que pueden ser la base para crear nuevos también. Va a depender del momento terapéutico, de lo que está surgiendo del fondo, ¿ok? Y que lo captemos justo en el momento y veamos la conveniencia de utilizar alguna dinámica y alguna estrategia.
Este ejercicio de la exageración del comportamiento permite que el paciente acompañado tome conciencia de lo que está haciendo de manera automática o defensiva. Quiere decir, de la conducta que está tomando al momento que está expresando o no expresando, porque también puede ser desde la no expresión. Al exagerar un comportamiento, el paciente o acompañado puede ver claramente lo que está subyacente, porque muchas personas de pronto que estamos acompañando optan por el silencio, pero están con el pie así en el piso golpeándolo. Entonces, cuando les hacemos esta parte de observación de que está golpeando el pie en el piso y no nos permiten de pronto romper ese silencio o la parte donde no quieren participar de manera verbal, podemos romperlo y decir, bueno, ¿te das cuenta que estás golpeando? ¿Como para qué lo haces el piso? O sea, como para qué es ese movimiento. Si tuviera voz, ¿qué quería decir? Y entonces entran por ahí. Hay muchas maneras de utilizar la conducta no verbal y la conducta sí, no verbal y verbal en este tipo de exageración del comportamiento, ¿ok? La actividad, ¿cuál es? El terapeuta, perdón, invita al paciente o acompañado a exagerar un comportamiento o gesto que realiza para que se haga más visible la emoción que lo está impulsando. Y es llegar a eso, a revisar la emoción que impulsa ese comportamiento, como moverse mucho o quedar quieto. Y también en la parte de donde cuando está hablando de alguien, si levanta la voz o qué palabras usa para referirse, o ni siquiera puede nombrar a esa persona y entonces lo pone como siempre que se refiere a él utiliza otra cosa y está continuamente refiriendo esa palabra, si una palabra diferente. Entonces, todos los movimientos que hace, vamos a pedirle que los exagere. En el video está muy claramente mostrado cómo lo maneja el terapeuta. ¿Ok? Un ejemplo de este es si un paciente o acompañado se siente culpable y tiende a disculparse constantemente. El terapeuta podría pedirle que se disculpe de manera exagerada, con un tono muy dramático y palabras rebuscadas. ¿Para qué sirve esto? Esto ayuda a que el paciente o acompañado observe la magnitud de su comportamiento y lo cuestione, porque muchas veces la persona repite este tipo de conductas y no se da cuenta o no les pone atención. Yo hace poco, bueno, ¿qué será? Hace como 3, 4 meses que me di cuenta que uso demasiado la palabra súper para todo. Súper, es que es súper grande, es que es súper complicado, es que es súper. Y entonces cuando hago conciencia de esto, eh, me voy a precisamente a esta parte de la exageración del comportamiento y empiezo a revisar por qué utilizo tanto el súper. ¿Con qué lo estoy relacionando? Como para qué emoción lo está acompañando, ¿sí? Y dependiendo del contexto. Y me he dado cuenta de varias cosas en este súper, como quererle poner un énfasis grande o como para quererme tener un diálogo relevante cuando no lo hay. ¿Sí? Entonces, dependiendo del contexto, por eso les digo mucho que es muy importante el momento terapéutico que se vive, lo que se mencionó en ese momento terapéutico y la persona en ese espacio y en ese momento, porque no tiene la misma actitud de todas las sesiones. Entonces, hay que ir revisando todos estos aspectos. Recuerden que lo que estamos viendo en las últimas sesiones, ya es la aplicación de las herramientas. Todo lo que ya aprendieron, la manera de acompañar presencia plena, cómo usar los silencios, los reflejos y todo eso, aquí es ya en el acompañamiento donde ya vamos a ver la aplicación y lo estamos viendo en las últimas sesiones. Estas ya son herramientas, ya son para aplicar y le vamos a sumar todo lo que hemos aprendido, ¿ok? Y bueno, hasta aquí vamos a llegar en este video y al rato subo el otro video para que tengamos la continuación de lo que es experimentos de nivel 2 del módulo 9 de la sesión 2, ¿ok? Dejo de compartir y
Nos vemos en el siguiente video. A ver, déjenme dejar de compartir, perdón. Dejar de compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.